quisiera que nos hables también de cómo son las oportunidades laborales para los docentes o para los pedagogos allá en Australia. Depende mucho yo creo que depende mucho del conocimiento que tengas y de las ganas que inviertas o de la intención que tengas en lograr lo que quieras. Primero como que pues tienes que tener un objetivo y ya entonces con base en eso pues decidir qué quieres hacer. Porque yo cuando llegué aquí tuve muchas opciones. O sea, tuve bastantes opciones dije, o aprendo un oficio nuevo o sigo en pedagogía, o sea, porque pedagogía, como te digo, tiene muchas áreas. Entonces yo podía dedicarme a varias cosas y yo decidí aprender oficios nuevos. Entonces, cuando viví esa experiencia con los oficios nuevos, me las vi muy negras, porque obviamente pues era algo nuevo y yo siempre me había dedicado a ser docente y a trabajar con niños. Entonces, para mí relacionarme con adultos fue bastante difícil y sobre todo en inglés y sobre todo con compañeros que ni siquiera que ni siquiera tienen un inglés nativo, o sea, que son de India, por ejemplo, que son de Filipinas o Tailandia. Y era como muy difícil, o sea, muy difícil las instrucciones, muy difícil la convivencia, muy difícil el trato. Y creo que en ese sentido, creo que los pedagogos aquí en general son muy requeridos para situaciones que tengan que ver sobre todo con el desarrollo de los niños, pero en la primera infancia, como de 0 a 6, sobre todo. Yo tengo esa intención ahorita, como de dedicarme a eso. La verdad es que me había estado enfocando mucho en dar clases de español y después me di cuenta que Australia está alejado de todo y que obviamente aquí sí les interesa aprender español, obviamente, pero como está alejado de todo, o sea, como que solo les interesa a los que quieren viajar. Si me explico, no es como que les interese a las personas porque quieren relacionarse con otros, es porque es curioso y porque quiero viajar y no quiero que me tomen de tonto por allá y quiero saber qué onda. Sí, o sea, no es que realmente sea como su prioridad aprenderlo porque les guste, sino Sí, porque saben que lo pueden ocupar. y creo que eso fue algo que me desanimó un poquito, como que dije, híjole, creo que igual y de profe de español no está tan padre, porque aquí en realidad los idiomas no son obligatorios. No es como que a lo mejor en secundaria sí hay profes de idiomas, pero la mayoría de los profes de aquí que son de idiomas enseñan japonés, chino, no sé, algún idioma de Asia. Entonces, porque son los países que están más cerca. Como que creo que profes de español casi no he visto y trabajos de español son muy pocos. O sea, no son tan específicos en las escuelas, sobre todo en las ofertas de trabajo que veo, no son tan específicos en decir, se solicita profesor de español, son como más se solicita profesor de idiomas, puede ser francés, español, japonés, lo que sea, pero que sea de idiomas. Y ahí en ese sentido creo que las oportunidades laborales son igualmente con contrato, o sea, depende mucho de tu desempeño, de también que tú tengas cierta validez en tus estudios, que los certifiques y que los valides aquí, porque obviamente aquí si no certificas, si no validas, pues no sirve de nada, o sea, es como si pues no tienes estudios. Y también documentos que comprueben que tienes como estudios de tiempo completo superiores de un año o más de un año en un país de habla inglesa. Por ejemplo, tienes que comprobar que tienes el nivel de inglés para poder comunicarte apropiadamente con tus alumnos,
con tus compañeros, con padres de familia. Y pues en ese examen obviamente tienes que tener un cierto porcentaje, si no, pues ya no la hiciste. Pero, por ejemplo, o sea, el título que tú tienes como licenciada en pedagogía, o sea, ¿a ti sí te podría servir para tú dar clases allá? O sea, aparte de lo que mencionas, ¿no? De que pues debes de tener dominio del idioma inglés, pero digamos que ese título de licenciada en pedagogía lo podrías utilizar tú para solicitar empleo allá, como maestra, por ejemplo. Mira, ahorita me está sirviendo bastante porque yo trabajo con familias en sus casas. Yo cuido ahorita, precisamente en este momento, cuido a 2 bebés. Entonces, los papás obviamente tienes que tener pues reuniones previas con ellos antes de entrar a trabajar, ¿no? Para cuidar a sus hijos. Y en esas reuniones, obviamente, pues ellos te piden que tu currículum, algunas referencias, y en las referencias, obviamente, también tienes que hablar de tu experiencia. Y en la experiencia, pues obviamente, si tú quieres comprobar de que tienes esos estudios, pues las muestras. Y obviamente a mí sí me están sirviendo, ¿no? Porque tengo ya la experiencia de haber trabajado con niños, tengo el conocimiento teórico, y eso lo valoran. Los papás con los que estoy trabajando, pues no tienen ningún problema con eso, pero obviamente si tú entras ya a trabajar a un sistema, tienes que traducir tus documentos con un traductor oficial, tienes que convalidarlos aquí, lo cual también es un costo adicional. Y pues a mí lo que se me hace mucho más fácil que convalidar, y siento que podría servirme muchísimo más, es estudiar algún diploma que tenga que ver con educación aquí. Creo que para mí eso sería mucho mejor. O sea, sí me interesa convalidar mi licenciatura aquí, pero me interesa más como saber qué onda con aquí, porque creo que necesito tener conciencia de cómo se manejan las cosas aquí, cómo son, qué se hace y qué necesito saber para trabajar con este contexto, ¿no? Sí, Porque, adaptarte. exacto. Entonces creo que esa es una de las cosas que ahorita tengo en mente. O sea, primero terminar con el inglés para poder tener el nivel, porque antes de empezar un curso que tenga que ver con educación, te piden eso también. O sea, tienes que revisar que tengas como que tengas como match con el curso que elegiste. Y yo quiero un curso de educación que obviamente en el que voy a tener que estar dando instrucciones claras a los niños, donde voy a tener que estar comunicándome de forma pues, apropiada con mis compañeros, con mis autoridades o lo que sea, y tengo que tener un nivel de inglés como muy, muy bueno para hacerlo. Entonces, creo que si tú estudias algo relacionado con educación, siempre va a ser también demasiada teoría. O sea, va a ser práctica, sí, pero va a ser teoría y van a ser términos muy técnicos, que tal vez tú ya tienes en mente algunos en español, ¿no? Pero Sí. yo necesito conocerlos en inglés, y muchas veces creo que la mayoría de las personas que no tenemos como completada esa base del inglés, pues se nos dificultaría, ¿no? Como entender. O sea, imagínate, teoría y en otro idioma es como que, uy, no. Por eso en las escuelas te piden cierto nivel de inglés, porque esto es, vas a leer, vas a obviamente hacer tareas que impliquen reflexión, que impliquen, no sé, hacer ciertas otras actividades en las que tengas que expresarte. Y si tú no sabes expresarte oralmente o por escrito, o si no entiendes de la lectura, pues no vas a saber ni qué onda. Entonces, en muchos cursos te piden eso, y exclusivamente dicen algunos cursos, no es aplicable para estudiantes internacionales, porque saben que tenemos algunas lagunas en Sí, cuanto a algunos sesgos, ¿no? Algo vocabulario. así. Entonces, pues hay cursos en los que yo no aplico para poder, hasta que termine el inglés, hasta que tenga un dominio de 7 u 8 en el examen que te hablé, para poder estudiar algún curso que tenga que ver con educación.
Y estos cursos están bien específicos porque son de acuerdo a la región en donde estás. O sea, este curso es como, algunos cursos dicen enseñanza de, no sé, educación, por ejemplo, en el estado de tal, para el estado de, por ejemplo, Victoria y específicamente en una zona urbana o específicamente en zona rural o no sé, son como muy, muy específicos y creo que eso es bueno en alguna forma. A mí me gustaría algo más general, como, pues sí, como más que pueda aplicar yo en todos lados, pero, y Sí. es algo que he estado buscando, pero ahorita por el momento pues no puedo cursarlo porque te digo que no aplican, no me aplican esos cursos a mí ahorita. No he encontrado el que tenga como eh, en el que yo pueda aplicar para estudiarlo y obviamente pues tengo que seguir mejorando y mejorando con el inglés.